¿Saben? A mí me encanta, especialmente con los seres queridos, y luego con personas conocidas y amigos, es mirar a los hijos y ver los rasgos físicos que heredan de sus papás y de sus abuelos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eso. Uno empieza a mirar, ¿no? Tiene los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Es parecida a tal, a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela. Pero lo que más me gusta es, más allá de lo físico, es los gestos. Ciertos gestos que uno dice, lo ve y dice, ese gesto es del abuelo, no, o ese gesto es de la mamá. Y después pasa lo otro, ¿no? Como en toda casa sucede, sos igual a tu madre, ¿no? O sos igual a tu padre. Son ese temperamento, y dicen, pero hace lo mismo que el padre, hace lo mismo que la madre. Y nosotros trasladamos, y nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? han puesto su ADN en nosotros, y nosotros lo volvemos a transmitir en las nuevas generaciones, ¿no? Y es maravilloso verlo y detectarlo y descubrirlo y asombrarse y hasta, yo diría, hasta deleitarse, ¿no? Yo me deleito viéndolo. No voy a nombrar a nadie, pero yo digo, qué lindo, me encanta ver ese gesto que es igual a tal persona. Y ¿saben? Con Dios pasa lo mismo. ¿Sabían ustedes? Dios ha puesto en la creación, en sus criaturas, ciertos atributos, ciertas cualidades que los seres humanos heredamos de ese ADN divino. Fuimos creados por Dios. Y ese ADN, ¿no?, está presente en nosotros. Está presente, es real, está presente en nosotros. Pero hay algo que es de Dios y que nosotros heredamos, y hay otras cosas que no heredamos de Dios, que son muy propias y exclusivas de Él, únicas de Dios. Algunos lo llaman atributos, ¿no? Atributos que se comunican, comunicables, y otros lo llaman atributos incomunicables. Hay cosas que Dios ha puesto en nosotros y hay otras cosas que son únicas, exclusivas y propias solamente de Dios. Vamos, antes de meternos en el tema, me gustaría que leamos un pasaje en el Salmo 139, versículo 7 al 10. Salmo 139. Salmo 139. Dice así. Salmo 139, versículo 7. Dice: jamás podría esconderme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estarás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de las montañas, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá
tu fuerza. Qué maravilloso, ¿no? Si nosotros miramos los salmos, que a veces los miramos desde el plano de las fuerzas que nos dan, ¿no? De alguien que anhela a Dios y que sabe que Dios es su fuerza y su fortaleza, su roca. Pero algo que caracteriza a David, quien fue rey de Israel, es que él sabía quién era Dios y cómo era Dios. Por eso él no solo sabía quién era, sino que podía confiar en eso, en que creía que Dios era. Es decir, si nosotros nos ponemos a leer los salmos y vemos acá, fíjense lo que él dice. Está hablando de un atributo de Dios que tiene que ver con su omnipresencia. Dice, jamás me podré escapar de ti, Señor. No importa dónde esté, ahí vas a estar. Pero no solo no me puedo escapar, sino que sé que me vas a sostener y me vas a dar fuerza. No importa en el lugar donde esté. Y así cuando uno sigue leyendo empieza a descubrir en la palabra de Dios cómo David sabía quién era Dios. ¿Cuáles eran esos atributos, esas cualidades propias de Dios? Pero vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a mirar los atributos comunicables de Dios, que usted y yo tenemos. Sí, que usted y yo tenemos. Y que Dios nos invita a potenciar, a mejorar. Porque no somos criaturas de Dios. Hemos pasado a ser hijos de Dios en el momento que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Uno de esos atributos que diríamos que son comunicables, que está en el ADN de Dios y que los ha trasladado al ser humano, uno de ellos es la santidad. Dios es un Dios moralmente santo. Santo, ¿saben qué significa? Que es apartado. Cuando vamos a mirar todos estos atributos que son comunicables, que nosotros los podemos tener, la diferencia entre Dios y nosotros es que en Dios está perfectamente ese atributo ubicado. Y nosotros siempre estamos en camino a... Sin embargo, lo tenemos. ¿Sí? En Dios están perfectos. Y Dios espera que sus hijos transmitan ese mismo atributo, ese mismo ADN de Dios. Dios es un ser santo, que está apartado, que no se contamina, que es excelente en perfección moral. Fíjense, eso es la santidad de Dios. ¿Y Dios a qué nos llama? A ser santos. Dios es perfecto moralmente y Dios nos invita a nosotros a vivir en santidad. Dios nos declara santos por Cristo, pero nos llama a vivir en una vida de santidad, así como el Padre es santo, 3 veces santo, nos llama a vivir de manera santa. Dios es justicia, es justo. Él hace lo correcto y hace justicia verdadera. Esto significa que Dios tiene que castigar, ¿o no? Sí. Dios tiene que castigar, pero también perdona. Y nos invita a ser justos.
como es Dios. Así como Dios es justo, nos invita a ser justos. Dios es verdad. Dios es la verdad. Cristo es la verdad que debemos elegir. Y es la verdad que debemos anhelar. Dios es la única verdad y realidad. Y nosotros somos invitados a buscar la verdad y sobre todo a buscar a Cristo. Algo que conocemos de Dios y que nos estamos familiarizados es el amor. El amor. A veces el ser humano lo ha retorcido el amor. Y piensa que el amor es algo, es un sentimiento nada más. Y el amor es una elección, no es solo un sentimiento. Es algo que uno elige, decide. Dios es amor, es un Dios que es paciente. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de longanimidad, es decir, Dios tiene misericordia y espera a que nos arrepintamos. Dios es bondad, Dios es generoso y conocemos estas cosas nosotros. No estamos hablando de atributos ajenos, extraños, nunca oídos antes. Son parte del ADN de Dios que Dios ha puesto en nosotros y que Dios a través de su Espíritu Santo quiere seguir cultivando y perfeccionando. La sabiduría. Dios lo conoce todo. Dios nos invita a conocer y a ser sabios y a elegir lo mejor. Dios es fidelidad, Dios es fiel. Nosotros somos invitados a ser fieles. Fallamos en esa fidelidad. Dios es perfectamente fiel, absoluta y completamente fiel. Y Dios nos invita a ser fieles. Dios es misericordia. Y sabemos lo que significa la misericordia. Es Dios reconoce la miseria del ser humano y tiene compasión. Y Dios nos invita a ser misericordiosos. Dios ha hecho mucha belleza, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando uno contempla lo que Dios ha creado, indudablemente descubre una belleza sin igual. Y nosotros también somos creadores de cosas bellas. El ser humano también lo hace. Y Dios nos invita también a hacer cosas bellas. Y lo último, para después pasar a lo otro, es algo que en el ser humano a veces está muy torcido, que es ira y celo. ¿Qué significa? Si Dios es justo, su ira caerá en algún momento para que el pecado se pague. Y Dios es celoso en el sentido de que si hay alguna verdad establecida, no llegará hasta el final, hasta que esa verdad sea puesta en la mesa. La ira del ser humano algunas veces es lo contrario, la ira se transforma en algo repentino, ¿no? Tuvo un momento de ira, dice alguien, algo temperamental. O cuando hablamos de los celos, celos amargos, celos destructivos,
Acá estamos hablando de otro tipo de ira y otro tipo de celo. Es un celo y una ira perfecta, santa. Y Dios también nos llama a ser celosos de las cosas divinas, celosos de guardar la verdad, celosos de guardar la justicia, celosos de vivir en santidad, celosos y celosos de esto, de aquello, de lo otro. Ese tipo de celo Dios nos invita a vivir, a practicar. Es decir, todo esto que hemos visto son 10, hay muchos más, ¿no?, que tiene que ver con ese ADN de Dios que ha puesto en nosotros. Qué bello es saber que Dios ha puesto cosas en nosotros y que nos parecemos. Posiblemente no mucho, pero algo nos parecemos y nos podríamos parecer más todavía si lo buscamos, si buscamos su Espíritu. Y después está aquello que no es comunicable, pero no porque Dios no quiera comunicarlo, sino porque es puro y únicamente exclusivo de Él. Por ejemplo, Dios es un ser independiente. ¿Qué significa esto? Que autoexiste por sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Nosotros necesitamos de otros para existir. Necesitamos del oxígeno para respirar. Necesitamos del alimento para nutrir nuestro cuerpo. No somos autoexistentes, Dios sí lo es. Existe por sí mismo y no depende de nada externo. Dios es completamente independiente de su creación. Hay algunas religiones que se llaman panteístas, ¿no?, donde consideran que Dios es parte de la creación. Sin embargo, Dios es absolutamente independiente de lo creado, aunque lo creado depende de Dios. El universo depende de Dios. Sin embargo, Dios no depende del universo, es independiente a Él. Dios es un Dios inmutable. Lo segundo, ¿qué significa? Que Dios es siempre el mismo, no cambia. Dios nos llama a nosotros a lo contrario. Vieron que algunas veces se le dice a algunas personas, esta persona es inmutable, no cambia más. Siempre es igual. Dios nos llama a lo contrario, a que cambiemos, porque necesitamos llegar a un lugar. Sin embargo, Dios es siempre el mismo, siempre es perfecto, siempre lo fue, siempre lo es y siempre lo será. Es el mismo. No tiene historia personal ni evolución. Dios no evolucionó. Nosotros sí. Nosotros hemos cambiado, hemos mutado, necesitamos crecer, envejecemos. Dios siempre fue igual, el mismo. Por eso Dios tiene la capacidad de ser fiel. Porque no cambia. Porque mañana no nos va a decir, ya no te quiero más, ya no te necesito más. La cruz ya no tiene validez. No, siempre será igual. Porque Dios es inmutable, no cambia. Dios es infinito. No tiene límites su naturaleza. Es infinito. No hay límites en Dios. Todo lo que hemos visto antes es infinito. La santidad, la justicia, la verdad, el amor, la bondad, etcétera, etcétera. Eso es infinito en Dios. Nosotros necesitamos perfeccionarlo. Dios es eterno, es infinito, sin límites, ni para atrás
ni para adelante, sin límites. Dios es un ser simple. ¿Qué significa esto? Simplicidad, o algunos lo llaman unicidad de Dios. Dios es simple. Dios no está compuesto. Nosotros sí. ¿En qué estamos compuestos nosotros? ¿Un cuerpo? ¿Espíritu? Algunos hablan de espíritu y alma. A veces nuestras emociones van en contra de nuestra razón. Estamos fragmentados. Dios no. Dios es uno y perfecto. Dios no puede ser dividido. Dios es lo que es. Nadie puede agregar o restar nada a Dios. Es así, es perfecto, es único. Y por eso el salmista, lea los salmos, por eso cuando leemos los salmos empezamos a descubrir a este Dios con estos atributos. Y por eso el salmista tenía confianza, porque había entendido esto de Dios. Había entendido estas cualidades eternas, únicas, propias, incomunicables de Dios, pero que en definitiva estaban describiendo en el Dios en el cual el rey David creía y confiaba y esperaba y depositaba su confianza. Y no solo que sabía y estaba convencido de eso, sino que lo creía en lo más profundo de su corazón. Y creo que esas dos cosas deben estar complementadas. No solo que estaba convencido de eso, sino que lo creía realmente en su corazón. Como vimos, este ADN que Dios ha comunicado en nosotros es aquel que nos invita a perfeccionar todo eso. La santidad, la justicia, la verdad, el amor, la bondad, la sabiduría, la fidelidad, la misericordia, la belleza, la ira, el celo. Y los otros que son incomunicables de Dios, que son propios de Él, nos hacen descubrir su grandeza y sus maravillas. Y como dice el Salmo, al final cuando hemos leído, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Que así sea. Que la fuerza del Señor, de este Señor del cual hablamos, sea el que nos sostenga y nos dé la fuerza que necesitamos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestra roca, Él es todo lo que necesitamos.